En la exposición que tenemos arriba, este cuadro está colgado junto a dos cuadros de Félix Vallotton que tienen aproximadamente el mismo tema. Aquí hay uno de ellos, 1906. Es casi seguro que Hopper, durante su estancia en París, en 1906-07, vio este cuadro, o quizá la otra versión que ha mostrado antes Didier, en su visita al Salón de Otoño de 1906. En realidad, no se trata, ni Didier ni yo hemos pretendido hacer una tesis importante con esta relación con Vallotton. Es una relación un poco casual, pero que se encaja dentro de un tema que ese sí es más importante, que es la relación de Hopper con Vermeer. Esta comparación entre Hopper y Vermeer se encuentra en la bibliografía, se ha hecho varias veces. En el catálogo de la exposición hay un artículo de Valeriano Bozal en la que se insiste en esa relación. Él mismo cita también un escrito de C.S. Notteboom, el escritor holandés. Y normalmente la comparación se hace en términos formales. Hay algunos elementos que son claramente identificables como soporte para la relación de Hopper con Vermeer, y es en primer lugar el uso de la luz para caracterizar o para ambientar los interiores o las figuras que aparecen generalmente en interiores, habitaciones cerradas, habitaciones con una gran ventana abierta. Si comparamos el cuadro de Hopper con el de Vallotton, hay una de las diferencias, quizá para mí la más importante, entre los dos cuadros, radica precisamente en que Hopper pinta la ventana. Es una ventana sin cortinas, es como se encuentran en los cuadros holandeses, y es una ventana en la que se ve toda la estructura, la carpintería de la ventana, como se ve también no en todos, sino en algunos cuadros de Vermeer, y como se ven sobre todo en los cuadros de los primitivos flamencos del siglo XV. La comparación entre Vermeer y Hopper tiene mucho sentido en términos histórico-artísticos. Es muy plausible porque, al fin y al cabo, como todos sabemos, Hopper estudió en la New York School of Art en la clase de Robert Henry. En ese momento Robert Henry era hay una resonancia que me gustaría evitar, pero no sé cómo. Me dirijo a la cabina. Gracias. En la clase de Robert Henry, por supuesto, se enseñaba un tipo de pintura en la que la pintura holandesa del siglo XVII era un paradigma, como lo era también en general en toda la cultura de finales del siglo XIX y del siglo XX. Esos años precisamente son los años en los que la pintura holandesa, por ejemplo, alcanza sus precios más altos en el mercado,
uno de los cuadros de la colección del Museo Thyssen, el retrato de grupo de Frans Hals, que pueden ustedes ver a continuación en la segunda planta del museo. El retrato colectivo de Frans Hals fue subastado en subasta pública a finales de los años 1890 y alcanzó el récord mundial de precio pagado por un cuadro hasta ese momento. La popularidad de Vermeer era quizá un poco menos amplia, se dirigía más a unos niveles más intelectuales, si se quiere, pero era quizá más sólida aún que la de Rembrandt o la de Hals, que venían de unas cuantas décadas anteriores. Basta recordar a Proust, la búsqueda del tiempo perdido, basta recordar cómo Vermeer se convierte en una especie de figura central de referencia para lo que es el gusto de los amateurs de pintura del cambio del siglo XIX-XX. Como he dicho, la comparación de Hopper con Vermeer se suele hacer, y sigue estando viva en la bibliografía actual sobre Hopper, y se suele hacer centrándose en el elemento de la luz o en otros valores formales de los cuadros, o en ciertos elementos, digamos, de carácter más psicológico. Sin embargo, yo quisiera empezar mi reflexión de hoy estudiando otro aspecto que no ha sido tan frecuentemente mencionado, y es la pertenencia de la pintura de Vermeer a un determinado tipo de pintura, la pintura que se llamaba precisamente a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pintura de género, y que era una pintura que se orientaba hacia la representación de escenas de la vida cotidiana. Este tipo de pintura, cuya popularidad crece a lo largo de todo el siglo XIX, tiene muchos cultivadores, como es conocido, y Vermeer es uno de ellos, uno con un carácter muy singular y de una personalidad diferenciada del resto de los pintores de escenas de la vida cotidiana, pero desde el punto de vista de la historia del gusto, de la historia del arte del siglo XVII, es indudable que la pintura de Vermeer enlaza con esa corriente que en los Países Bajos del siglo XVII favorecen la aparición de representación de escenas de la vida cotidiana. Como ven, el tema de la mujer que cose junto a la ventana, con la luz que entra por la ventana, estaba presente también en la obra de Hopper, probablemente un poco antes, no tenemos una cronología muy precisa, pero probablemente un poco antes de que pintara el cuadro. Y aquí hay alguna diferencia respecto del cuadro. Lo que vemos es, en primer lugar, que hay una manifestación más intensa de la luz, y eso sabemos que es la preocupación principal que preside la realización de los aguafuertes y puntas secas de Hopper en los años 1918 y 1923, los 5 años que dedica a hacer grabados, pensando sobre todo en Rembrandt. Como antes ha dicho Didier, buscó el papel más blanco que pudo encontrar, pero precisamente porque lo que trataba de obtener era que el papel le diera esa presencia importante de la luz que Rembrandt busca en sus grabados. Y hay también digamos, como un efecto de instantánea, que en la pintura que es más, en eso más próxima a Vermeer,
se disipa o desaparece. La referencia más probable es seguramente este cuadro de Vermeer, que está en la colección del Louvre desde hace más de 200 años y que es uno de los cuadros que aparecen constantemente en la bibliografía del siglo XIX. Es un óleo sobre tabla muy pequeño y, bueno, yo creo que todos los valores que se han atribuido a la pintura de Vermeer en la bibliografía y en la literatura de finales del XIX están aquí perfectamente ilustrados. Pero junto a este tipo de pintura de escenas de la vida cotidiana, el clima que predomina en las pinturas de género holandesas del siglo XVII es bastante distinto. Es más parecido a este cuadro de Jan Stein, la muchacha enamorada, que está en el Museo en el Metropolitan de Nueva York, y donde vemos una escena en la que hay una muchacha que está enferma, sentada en una silla, la atiende por una parte su padre, por otra parte un médico que acaba de entrar, un supuesto médico, que están tratando de identificar la naturaleza de la enfermedad de la muchacha, y la naturaleza de la enfermedad es, como el propio Stein se encarga de subrayar, mediante una figura que yo no veo ahora, pero que espero que ustedes vean, no lo sé. Encima de la puerta de entrada hay una figura de Cupido con unas flechas, no sé si se ve desde la sala, que es la representación del amor, ¿no? Bueno, es un lugar común, un tópico de la literatura y del habla, casi diría yo, cotidiana, popular, en las ciudades europeas, en las ciudades holandesas del siglo XVII. El amor como una enfermedad, ¿qué será, en fin, ese tipo de... La pintura de la vida cotidiana del siglo XVII constituye uno de los fenómenos, creo, uno de los grandes cambios, una de las grandes transformaciones de la historia de la pintura europea. Esta es una pintura que se dirige realmente y de un modo muy consciente a un nuevo público, que utiliza modos de distribución y de difusión comercial nuevos, y que de algún modo anticipa, y por eso quizá es tan popular luego en el siglo XIX, de algún modo anticipa lo que será la aparición de la pintura moderna a mediados del siglo XIX en Europa. En el siglo XVII es cierto, es cierto que muchas de las lecturas que todavía hoy aplicamos a esta lectura a esta pintura de la vida cotidiana en la Holanda del siglo XVII, muchas de esas lecturas son anacrónicas, han sido forjadas en el siglo XIX y están bastante alejadas de lo que era la mentalidad y la cultura de los Países Bajos en el siglo XVII. Por decirlo con una sola palabra, el siglo XIX ha impregnado de literatura esas imágenes que en su origen tenían, digamos, como una intención más sencilla y menos psicológicamente compleja de lo que suponemos con las lecturas del siglo XIX. Pero, a pesar de todo, es indudable que la pintura de escenas de la vida cotidiana tiene una carga narrativa, que la vemos en el
en este ejemplo de Jan Stein, una carga narrativa que configura la manera de mirar el cuadro. Es decir, es indudable que, aunque no apliquemos, digamos, los estereotipos del siglo XIX a una pintura que tenía quizá una intención bastante más sencilla, de todos modos, sí es cierto que los espectadores o los compradores de este cuadro, los que iban a mirarlo, iban a ver sobre todo bueno, pues, una escena típica que se podía describir narrativamente. Y esto y otras razones que no puedo pararme a detallar ahora, sugieren un paralelismo con la teoría del teatro, tal como había sido transmitida o renovada la teoría del teatro antiguo y de los géneros del teatro, que impregna la historia de la pintura, pero la historia de la arquitectura y la historia de la literatura posterior al 1500. La clasificación de los géneros antiguos de teatro, que se recodifica en Europa por influencia del Renacimiento en el siglo XVI, distinguía tres niveles dirigidos a tres públicos diferentes, tres géneros teatrales: el género de la tragedia, el género de la comedia y el género de la sátira. Serlio, en su tratado de arquitectura, por ejemplo, de 1560 y tantos, al comentar los escenarios que el arquitecto debe preparar para distintos tipos de representaciones teatrales, comenta no solamente los tres niveles, la tragedia, la comedia y la sátira, sino específicamente el público diferente al que van dirigidas, su función diferente, su función educativa o ilustrativa o de entretenimiento diferente, y en consecuencia la iconografía arquitectónica diferente que se debe usar, que el arquitecto debe usar para cada uno de estos tres géneros. La tragedia va dirigida a la aristocracia, sus personajes pertenecen a la aristocracia o a la casta de los príncipes, de los soberanos, y lo que representa son pasiones heroicas y un mundo naturalmente muy idealizado, que es el de la tragedia antigua. La comedia, en cambio, va dirigida, como se dice en repetidas veces en los manuales del 16 y del 17, va dirigida al público de las ciudades, a los burgueses. Y sus contenidos tienen que ver de algún modo con la representación de la pasión amorosa o de las ocurrencias, lo que ocurre en la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades. Ese es el género realmente nuevo, el género que aparece como moderno, en contraste con la antigüedad, en el siglo XVI-XVII. En la Holanda del siglo XVII también se cultiva, los pintores y los escritores cultivan el género trágico, el género antiguo, pero cuando quieren ser modernos, acuden al género mucho más popular de la comedia o al género también igualmente popular de la sátira. La sátira, en cambio, contiene un elemento inquietante, porque, como se dice, la sátira representa y va dirigida sobre todo al mundo de los no urbanos, al mundo del campo. Y el mundo del campo es un mundo inquietante porque es el mundo de lo desconocido.
que protagonizan, digamos, la conciencia cultural de la Europa del siglo XVII, del campo saben muy poco, generalmente, y esa ignorancia se traduce en distancia, se traduce en temor. Hay que recordar que todo el siglo XVII está lleno de revueltas campesinas que van a continuar en el siglo XVIII, que van a continuar luego en la historia, y el mundo del campo y del mundo de la ciudad van a chocar muchas veces y se van a situar en posiciones sociales, digamos, contrapuestas, cuando no a veces en guerra directa. Entonces, el mundo de la sátira es un mundo que distorsiona aquello que representa y nos lo ofrece a nuestra mirada de algún modo como cargado de amenaza. Bien, distingo estos tres géneros porque la pintura de las escenas de la vida cotidiana holandesa del siglo XVII es, en principio, básicamente se mueve entre los dos géneros, el género de la comedia, el género sentimental, o el género de la sátira, sobre todo en los casos de las fiestas campesinas celebradas al aire libre. Esta concepción de la pintura, esta creación del siglo XVII, que es la pintura de escenas de la vida cotidiana, no desaparece en la historia del arte. Desaparece durante un tiempo y vuelve a aparecer, vuelve a hacerse menos popular, vuelve a aparecer de nuevo, y de algún modo es se puede considerar una de las conquistas permanentes de la modernidad. No voy a tratar de hacer una historia del género de la pintura de las escenas de la vida cotidiana, pero sí me gustaría referirme al menos a un pintor que supone un paso adelante en esa historia un poco como de Guadiana, de un río que aparece y desaparece. Me refiero a Chardin. Chardin en el siglo XVIII, es un pintor francés, es un pintor que vuelve consistentemente sobre la pintura holandesa del siglo XVII, cuando ya esa pintura holandesa había pasado de moda desde hacía varias generaciones. Ese retorno indica un nuevo interés del público, en este caso del público francés, por ese registro de la sensibilidad que había aparecido en Holanda en el siglo XVII, pero no solamente un nuevo interés, sino también una nueva manera de verlo. Chardin no es un pintor como Jan Stein o como los pintores que cultivan las escenas de la vida cotidiana en la Holanda del XVII. Chardin es un académico, Chardin es el secretario de la academia. Su pintura no va dirigida a un mercado, su pintura obedece generalmente a encargos, y aunque es verdad que tiene una tienda abierta, pero es una pintura que tiene prácticamente los mismos clientes que la pintura de temas heroicos o de temas clásicos. Es decir, que la diferencia entre los niveles sociales que corresponden a la pintura de historia, correlato más o menos de la tragedia, y la pintura de escenas de la vida cotidiana, que sería el correlato de los otros dos géneros, esa barrera ya en el siglo XVIII ya desaparece, o está empezando a desaparecer, porque su desaparición definitiva se va a producir unas cuantas décadas más tarde, cuando emerja
Naturalmente, en el siglo XIX la pintura de escenas de la vida cotidiana es extraordinariamente popular, se alía o se tiñe a lo largo del romanticismo, se tiñe del interés por lo étnico, por las costumbres, por los viajes, por lo exótico, y se vuelve a, digamos, a poner en contacto con un público cada vez más amplio, un público nuevo para la adquisición de obras de arte, hasta que, digamos, todo eso la conduce a una especie de estereotipación, a una especie de degradación que hace que los pintores, los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XIX opten por abandonar ese género o por transformarlo profundamente. Esa transformación ha sido descrita muchas veces. Me refiero sobre todo a los libros de Tim Clark. Es una transformación que se produce sobre todo en el seno de Manet y sus amigos, los pintores impresionistas. Hay indudablemente un recuerdo del elemento más orgiástico, dionisíaco, si se quiere, que está latente en las escenas de la pintura de la vida cotidiana del siglo XVII, en esta representación que nos ofrece Manet de un café, el interior de un café con un trabajador vestido con la blusa azul, que está bebiendo un bock de cerveza con una camarera en un lugar que es también una cervecería, y que es una cervecería en donde se ofrecen espectáculos. Espectáculos, canciones, música, pero hay más que nada una conciencia de que la vida cotidiana ha cambiado de carácter. La vida cotidiana que nos representaba Stein, que nos representaba Rembrandt, incluso, y que nos representa Vermeer, es una vida cotidiana fija, es una vida cotidiana donde las costumbres no cambian, es una vida en donde el tiempo parece haberse suspendido. Mientras que la vida cotidiana que nos pinta Manet o que nos pinta los pintores impresionistas cuando hacen pintura de figuras, sea al aire libre, sea en los cafés, sea en los interiores de teatro, es una vida radicalmente nueva. Es una vida que ya entonces empieza a ser conocida por excelencia como la vida moderna. Y esa obsesión, esa fascinación por la representación de la vida moderna responde a una construcción cultural que es radicalmente nueva. Manet, como Renoir y sobre todo como Degas, se van a centrar sobre todo en escenas que tienen que ver con el ocio urbano. Y digamos que el espíritu, el tipo de interés que suscita ese tipo de escenas, tal como lo vemos en sus cuadros o tal como se ve también en las representaciones literarias de ese tipo de ambientes, es un espíritu de curiosidad. El pintor o el espectador, en este caso, no mira el cuadro para encontrar la reafirmación de un estereotipo ya conocido, sino que va al cuadro para descubrir una costumbre nueva, va al cuadro movido por la curiosidad. Y esto hace que la representación de las escenas de la vida cotidiana
cambia de algún modo de carácter. Estamos ya lejos de la clasificación clásica, de la diferencia entre la tragedia y la comedia, en la que la tragedia representa un estilo alto, mientras que la comedia representa un estilo, o supone o pide un estilo llano, más próximo a la comunicación del día a día, porque esta vez lo nuevo, lo interesante, lo que nos fascina, es algo que se asocia al mismo tiempo a lo que nos inquieta y tiene que ver con esa percepción de la vida metropolitana de la que tantos testimonios tenemos en los escritores y en los artistas de las últimas décadas del siglo XIX. Baudelaire, en primer lugar, por referirme a un autor casi tópico, es un tipo de interés estético que está muy lejos de del gusto tradicional de la relación entre arte y belleza o belleza ideal, para situarse más en un valor estético nuevo que aparece en esas décadas y que tiene que ver con la conciencia de la historia y que tiene que ver con la conciencia de la historia entendida un poco como vida. Es la tranche de vie que dicen a la que se refieren los novelistas del naturalismo de finales del XIX. Es la pintura de la vida, como escribe Henri Faucillon cuando publica a comienzos del siglo XX su historia de la pintura del siglo XIX. Es la gran novedad, la gran modernidad que va a aportar el siglo XIX a la historia de la pintura, es esa noción estética nueva, esa categoría estética nueva que es la vida. Y eso se refleja, por supuesto, en los contenidos de lo que representan los cuadros. No solamente por el tipo de escenas que vemos, sino también por su carácter efímero, por su instantaneidad. Es una de las características más peculiares de esa nueva representación de las escenas de la vida cotidiana. Pero es no solamente un cambio en los contenidos, sino, y esto es quizá lo más importante, un cambio en la relación entre el espectador y la pintura, un cambio en la relación entre el pintor y lo que pinta y, por consiguiente, un cambio en la relación del espectador con el cuadro, de aquello que mira, cómo se sitúa el espectador respecto de aquello que mira. Tim Clark lo ha explicado de un modo muy extenso y maravillosamente en su análisis de un cuadro de Manet, un gran cuadro de Manet, el bar del Folies Bergère. El espectador moderno, esa pintura es una pintura de la vida moderna, no solo porque sus contenidos son modernos, sino porque el espectador es moderno, porque el que mira el cuadro lo mira desde una conciencia que es la conciencia que describe Baudelaire en relación con la vida moderna, la conciencia del flaneur, la conciencia del espectador teatral, es la conciencia del mirón, es la conciencia del que se sitúa al margen de la escena que está mirando, que la coge como por sorpresa y precisamente en ese situarse al margen, en ese efecto de sorpresa, ese efecto de azar que rige su encuentro con aquello que ve, es en donde radica su interés. Su interés está anclado precisamente en la búsqueda de ese extrañamiento, de esa sorpresa, de ese sentirse ajeno y al mismo tiempo fascinado por aquello que ve.
es también el paradigma del nuevo teatro que aparece en esas mismas décadas, y es algo que Manet desarrolla muy intensamente en algunos cuadros, pero que va a ser explotado de un modo sistemático, que no lo va a explotar de un modo sistemático, es Degas. Verán ustedes el espectáculo que Manet representa en el fondo del cuadro. La bailarina la vemos en una situación parecida en un pastel de Degas que está aquí en la colección del museo, que pueden ustedes ver, pero la mirada del espectador ha cambiado y la relación del espectador con aquello que está viendo es ya completamente distinta. El espectador aquí está, no sabemos dónde está, probablemente en un palco, pero seguramente en un palco elevado, o es el ojo del espectador ha sido situado en un lugar improbable, de tal modo que vemos a las bailarinas que están actuando en la escena, el público está hacia la derecha. Tienen ustedes la línea de las luces, no se ven las luces, pero se adivina que la luz de las candilejas que están situadas en el borde del escenario iluminan a las bailarinas que están actuando desde la derecha del cuadro, pero el espectador está viendo a esas bailarinas desde una posición insólita, pero al mismo tiempo está viendo la tramoya, está viendo lo que está en el fondo. Las bailarinas que están esperando su turno para entrar en escena o que han salido ya de la escena, y cuando se observa de cerca el pastel, pueden ustedes hacerlo luego a continuación, verán cómo los trazos de los adornos, de las lentejuelas, de los tutús de las bailarinas, los reflejos de su piel, se confunden de algún modo también con los vestidos de las bailarinas que están detrás. Hay un efecto como de fantasmagoría por el cual aquello que estamos viendo y aquello que en teoría no estamos viendo, o que el espectador teatral no ve porque está escondido en las candilejas, están interimpregnándose mutuamente. El fondo de las candilejas el fondo de la tramoya adquiere el carácter de espectáculo, y al mismo tiempo el espectáculo está impregnado de ese carácter un poco fantasmagórico, sombrío, de aquello que está esperando todavía, que no existe. Otro pastel en donde vemos el mismo espectáculo con esas mismas características que acabo de comentarles, subrayadas quizá con mayor énfasis, en donde incluso el pintor nos representa de algún modo a nosotros mismos como espectadores, y si no a nosotros, a otros que están ocupando y viendo el espectáculo desde el mismo sitio o desde la fila de delante respecto del lugar en el que nos encontramos nosotros. Degas ha sido, y Didier Ottinger ha tenido ocasión de mencionarlo antes, una influencia fundamental para Hopper. Y yo creo que es importante insistir en esta influencia, pero entendiendo toda su profundidad. Es decir, no se trata solamente de una influencia formal, como se dice a veces, no es solamente una influencia en cuanto a la manera de componer o a la manera de representar el espacio, sino algo mucho más radical, algo mucho más profundo, y que tiene que ver con cómo se sitúa el artista
respecto de aquello que representa y cómo quiere presentar a su cómplice, que es el espectador, cómo quiere hacernos cómplices de esa posición a la vez incómoda, marginal, respecto de aquello que estamos viendo y a la vez analítica y reveladora de una especie de, ¿cómo decirlo?, de insubstancialidad del mundo que estamos viendo. Es un mundo de apariencias, es un mundo de representaciones efímeras, es un mundo de sombras, donde las sombras y las figuras luminosas están inextricablemente mezcladas, en donde la experiencia se puede confundir con el recuerdo, como ocurre, por ejemplo, en la poesía de Verlaine, o donde la experiencia se nos puede mostrar, la experiencia del presente se nos puede mostrar teñida con la nostalgia de una escena recordada. Es una construcción, y recurro a otro paralelo de la época, también bien conocida, es una construcción, hay un paso efectivamente, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX, desde una representación, digamos, más o menos objetiva, naturalista, en el sentido en que es naturalista la novela de Zola, por ejemplo, desde una representación naturalista de la vida o de las escenas de la vida cotidiana, hacia una representación cada vez más interiorizada, cada vez más subjetiva. Hay a lo largo de los años 90, y coincidiendo y seguramente correlacionado con la difusión del simbolismo, con la difusión de la poesía simbolista sobre todo, se produce una impregnación de subjetividad que cambia profundamente la naturaleza, el carácter del naturalismo. Y esa es una herencia que Hopper vive, digamos, en primera fila. Hopper se forma dentro de un ideario que responde por completo a las poéticas naturalistas de finales del XIX y comienzos del siglo XX y, en primer término, sobre todo conforme va impregnándose de su relación con la poesía simbolista francesa, por ejemplo, o en su interiorización de ciertas tradiciones, ciertas ideas que vienen también de la cultura literaria norteamericana, de Henry James, por ejemplo, conforme va avanzando en ese camino, digamos, su posición como artista le aproxima cada vez más hacia posiciones que están teñidas de simbolismo, están teñidas al menos de la subjetividad del simbolismo. Un cuadro como Soir Bleu, que es el que antes ha enseñado Didier, que es claramente un cuadro simbolista, no es una excepción en la obra de Hopper. Es un cuadro en el cual hay claves sin las cuales no podemos entender el resto de su pintura. Este ha sido un poco, al menos, el espíritu que nos ha guiado en la realización de esta exposición. Pero al mismo tiempo ese subjetivismo es un subjetivismo construido. Y esto es una característica que se va a acentuar en la cultura norteamericana de los años 20 y 30 y que se va a acentuar también en la obra de Hopper. Cuando hablo de un subjetivismo construido, lo puedo ilustrar con un ejemplo que es fácil de entender. Cuando Proust escribe a propósito de la búsqueda del tiempo perdido, poco después de la publicación del primer volumen, se refiere a, naturalmente, como ustedes saben, toda la recherche, con la excepción de
Un amour de Swann. Un amour de Swann está escrita en tercera persona, pero todo el resto, todas las demás novelas de La Recherche están escritas en primera persona. Pero esa primera persona, y eso Proust tiene mucho énfasis, pone mucho énfasis en subrayarlo, no soy yo. Esa tercera persona es la persona que dice je en el relato. Es la persona que dice yo en el relato, pero que no soy yo de un modo natural. Es, por decirlo de otra manera, la persona que escribe en primera persona en La Recherche es una construcción, es un sujeto construido. Bien, ese descubrimiento y esa importancia que tiene la perspectiva del sujeto construido en la representación de la vida y en la representación de la vida moderna, creo que esa es la clave que va a ser la clave, una de las claves más profundas, más determinantes de la pintura de Hopper. Naturalmente, bueno, hablando de Degas y de su relación con Hopper, Didier Tanger ha citado este mismo cuadro antes, que está en el Metropolitan ahora. Ha citado este del que se ha hablado tantas veces. Son cuadros en los que la relación del espectador con la escena representada debe entenderse a la luz de ese sujeto construido que nos tienta para ver el lado secreto de la realidad, de algún modo. Un lado oscuro en este caso. No sabemos bien lo que va a ocurrir en la escena de esa pareja. No sé si se ve bien, las reproducciones no son muy buenas. Esa pareja que está abrazándose en el fondo y lo que va a ocurrir con ese personaje que está apoyado en la puerta de entrada de la habitación. Y si el personaje está apoyado en la puerta de entrada de la habitación, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en un lugar completamente no natural, estamos en un lugar construido por parte del autor para hacernos ver el lado oscuro de una realidad que es mucho más compleja de aquello que a primera vista aparece bajo las ocurrencias de la vida cotidiana. Algo de eso hay también en este cuadro que también ha citado Didier y que está presente en la exposición. La influencia de Degas se ha ilustrado sobre Hopper, se ha ilustrado con algunos cuadros de un modo paradigmático. Este es uno de ellos. Y es un cuadro del comienzo, digamos, de la carrera de Hopper, o del tramo maduro de la carrera de Hopper. Es justo antes de que haya realizado la exposición de 1925 en la Galería Rennes, que le va a dar el éxito comercial y que le va a permitir dedicarse exclusivamente a la pintura, y que le va a permitir, digamos, definir una manera de pintar que se va a mantener ya constante durante el resto de su carrera, de su producción. Este es un cuadro anterior y ahí, digamos, la lectura degasiana, incluyendo ese efecto de sorpresa que produce ese golpe de viento en la toca del pañuelo, el pañuelo de la monja, que es de un azul casi lapislázuli, realmente mágico. Incluyendo ese toque mágico, o el toque de cuando se ve el cuadro al natural, la manera tan degasiana como está representada la luz que viene desde abajo, como la luz de las candilejas de los escenarios, y que abraza las columnas redondas del porche de la casa, que les da esa sensualidad, ¿no?, del volumen blanco redondo,
esa luz que viene desde la acera, desde el pavimento, y que es precisamente el título que Hopper da al cuadro. O esa representación de una escena de la vida cotidiana, pero casi vista con una manera no muy diferente de cómo el espectador de las bailarinas de Degas las ve como viendo al mismo tiempo la escena y toda su tramoya, ¿no? El trabajo, en este caso la escena es el trabajo de una mujer que está limpiando o ordenando una habitación y que observamos sin que ella nos observe y que observamos, bueno, desde un punto de vista casi como un ángel la podría ver, ¿no? Porque parece que estemos volando por encima, volando por la calle, y la vemos a través de la ventana, que es a su vez una metáfora evidente de la escena teatral. Pero una teatralidad parecida se detecta ya cuando entramos en el trayecto más característico de la pintura de Hopper a partir del 25, con esta obra que es generalmente considerada como la primera obra del Hopper maduro, la casa que adquirió Stephen Clark, patrono del MoMA, y que donó al MoMA y fue aceptada y publicada en el boletín del museo como la primera obra de la colección del MoMA, y que si se acude a los comentarios de la época, parece ser una pintura completamente naturalista, una representación naturalista del paisaje norteamericano, entendido por paisaje norteamericano, un paisaje norteamericano moderno, no el paisaje norteamericano natural de los pintores del siglo XIX, sino el paisaje norteamericano de las ciudades, sometido a todas esas transformaciones de las que ha hablado Didier en la conferencia anterior. Pero lo que realmente llama la atención de este cuadro, lo que lo hace visualmente inolvidable, es la casa, sí, pero no es la casa en sí misma, sino la manera en que la casa está representada. Es el hecho de que se vea la casa como desde abajo, como si la casa estuviera en un escenario de teatro. El borde del escenario del teatro serían una vía de tren, y el espectador está situado como en una primera fila, un poco más bajo, el escenario está más alto, y es precisamente esa construcción especial de la mirada del espectador, la construcción de ese yo artificial, la que impregna de subjetividad esa representación y permite abrir la imagen a toda una serie de sugerencias que luego son, por ejemplo, las que ha explotado Hitchcock, pero que podrían ser muchas otras. Es cierto que esa subjetividad se atenúa a partir de 1925, 1926 y sobre todo a partir de 1928-30. En la representación de los paisajes urbanos de Hopper hay una tendencia, sobre todo a partir de 1928, como pueden ustedes ver arriba en la exposición, una tendencia a enfatizar como una nueva objetividad en aquello que está representando. No es una impresión más o menos injustificada que podamos tener nosotros. La crítica de la época lo vio así.
tanto que Alfred Barr, por ejemplo, en algún momento llega a sugerir un paralelismo entre la pintura de Hopper y la pintura de la Neue Sachlichkeit alemana, la pintura de la nueva objetividad alemana. Y es que efectivamente hay una deriva. Y esta vez estamos ya en unas décadas que son las décadas iniciales del periodo de madurez del proyecto moderno. Es cuando se está creando la arquitectura moderna, cuando se está creando el movimiento moderno realmente como una nueva época de la historia del gusto, que va a transformar y que va a expresar las grandes transformaciones que el siglo XX va a traer sobre la vida de todos. Ese espíritu de objetividad está presente no solamente en el caso de la Neue Sachlichkeit alemana, está presente, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, en toda la arquitectura moderna del periodo, y está presente en la literatura, en toda la literatura del periodo. Es una objetividad que parte, por supuesto, de ese sujeto construido, de ese narrador o espectador que dice je, pero que no soy yo, desde un punto de vista naturalista, y que va a explotar sistemáticamente, en algunos casos, en los casos de las grandes producciones de la vanguardia literaria de esos años, Joyce o Faulkner, va a explotar precisamente esa objetividad que arranca de un sujeto construido, de un sujeto que es el sujeto del personaje del Ulises, o que es el sujeto un poco más tarde, los distintos sujetos. Quizá la novela más paradigmática es el Sound and the Fury, el ruido y la furia de Faulkner, en donde la misma historia, y es una historia que por tanto es una historia que se nos presenta como totalmente verdadera, objetiva, es contada desde 4 experiencias subjetivas, desde 4 conciencias diferentes, empezando por la conciencia de la persona, del retrasado mental, que es la que comienza el relato. Y es una objetividad, por tanto, en donde se enfatiza el carácter de construcción que tiene la relación del sujeto moderno con el mundo. Esa objetividad tiene que ver, de algún modo, con la diferencia entre la objetividad moderna, la Neue Sachlichkeit, y la objetividad, digamos, del naturalismo de la generación de Zola, por ejemplo. Se puede ilustrar, creo, la podemos entender mejor en términos de una reflexión sobre la poética de Aristóteles. Es la diferencia que hay entre la que señala Aristóteles entre la verdad y la verosimilitud. Lo verosímil es el valor que guía la actividad del poeta para Aristóteles, y es la construcción de una realidad, de un objeto que es un objeto que puede ser incluso imposible, como una esfinge, por ejemplo, o como una arpía, como una erinia, como todos esos personajes de las fábulas y de las ficciones, personajes ficticios de los que nos habla la mitología,
es, por tanto, imposible desde el punto de vista de la naturaleza, pero al mismo tiempo puede ser más convincente, más creíble, más verosímil que un objeto natural. El objeto del poeta es, para Aristóteles, el objetivo del poeta es, del poeta, y él piensa sobre todo en el poeta dramático, en el autor teatral, el objetivo del poeta es la verosimilitud. Y una escena puede ser mucho más verosímil, a pesar de que sea lógica y naturalmente imposible, si el poeta actúa de acuerdo con las reglas de su arte. Si el poeta, mejor dicho, la eficacia en la obtención de la verosimilitud es, y no la literalidad en la descripción de la realidad, es el objetivo que debe guiar la creación artística para Aristóteles. En un ensayo que publicó algunos años más tarde, en 1950, Galvano de la Volpe reflexiona sobre esa noción aristotélica de verosimilitud en un ensayo dedicado precisamente al cine y lo ilustra con unos ejemplos, con un ejemplo cinematográfico, para subrayar precisamente esa diferencia radical entre el objetivo del poeta y el objetivo del científico, del hombre que describe la realidad científicamente. En una escena de montaje, como en una escena de Acorazado Potemkin, en donde de repente Eisenstein intercala unas tomas muy, muy breves, casi subliminales, de una estatua de un león de piedra y las alterna con los cañonazos, los disparos que salen de las bocas de los cañones del acorazado que se ha sublevado. Digamos que la imagen que vemos, el efecto que produce ese montaje, es el efecto de el león que se ha sublevado y ruge, y sus rugidos son los disparos que salen de la boca del cañón. Esa compleja metáfora del león, el cañón, la sublevación, naturalmente se apoya en cosas naturalmente imposibles. Un león de piedra no abre la boca, un león de piedra no puede rugir. Y sin embargo, es la credibilidad que sobre el espectador, el efecto que sobre el espectador produce ese montaje, puede ser mucho más intenso que el descubrimiento de algo que es verdad, que la descripción de una escena de comedia, de las comedias que se producen hacia finales de los años 30, por ejemplo, en Hollywood, casi como productos en serie, pero que no llegan, por muy naturalistas que sean, no consiguen interesarnos de ningún modo. La explicación para entrar un poco más en ese efecto de convicción que nos produce lo verosímil propio de la poesía o de la creación artística, me gustaría apelar a otra noción que viene también de Aristóteles de algún modo, pero comentado esta vez por un filósofo británico del siglo XVIII, Burke. Burke habla de que para obtener
la verosimilitud de una escena, y él se refiere, sobre todo, el objeto de su búsqueda es el por qué determinadas escenas horribles que vemos en las tragedias pueden suscitar nuestro interés y en lugar de huir de ellas, sin más. Burke habla de una noción que está en el corazón de la noción de verosimilitud de Aristóteles, que es la noción de suspension of disbelief. Es algo así como suspensión del escepticismo o suspensión del descreimiento. Al fin y al cabo, ¿por qué algo que vemos en un cuadro nos puede emocionar o nos puede interesar? ¿Por qué algo que vemos representado en una escena teatral o que leemos en un libro puede interesarnos como si fuera algo que nos estuviera ocurriendo a nosotros? La reacción natural, es como la de los perros, si me permiten. Ustedes ponen una fotografía, por muy exacta y por muy naturalista que sea, de una persona delante de un perro, y el perro la ignora, porque evidentemente aquello es una fotografía y no una persona, y el perro, y esa relación de descreencia es verdaderamente la relación natural que entretenemos y que mantenemos con el mundo. Lo que tiene que conseguir el poeta es que consigamos forzarnos de algún modo a poner entre paréntesis, por usar una metáfora que se usa en la filosofía del comienzo del siglo XX, que pongamos entre paréntesis esa descreencia, que es nuestra reacción natural frente a toda forma de ficción, para que vivamos como si aquello fuera realidad y lo experimentemos como si aquello fuera verdad, aunque nunca del todo. Esa suspensión de la descreencia es, creo yo, uno de los objetivos fundamentales que rige la producción literaria y la producción pictórica de una buena parte del movimiento moderno en los años 20 y 30. Y es precisamente, creo que, algo que inspira toda la búsqueda de la pintura de Hopper. Voy a darme prisa porque estamos ya en más de una hora. Esa suspensión, ese efecto de suspensión del descreimiento es precisamente el que nos hace descubrir, como correlato a la suspensión del descreimiento, una realidad que es de algún modo como una forma de realidad más intensa, más alta que la realidad que experimentamos en la vida cotidiana. De algún modo es porque cuando suspendemos el descreimiento, de algún modo vemos la escena que estábamos viendo sin el barniz de aquello que nos la hace familiar, sin el barniz de lo déjà vu. El gran problema con el que se tienen que enfrentar los artistas, pero sobre todo los pintores, en el siglo XX, cuando se enfrentan con su tarea natural de representar, de darnos imágenes del mundo, es hacernos ver el mundo como si fuera real, devolvernos esa frescura de la sensación primaria de contacto con la realidad, o en este caso de contacto con lo verosímil, que la multiplicación de las imágenes, tal como se produce
a partir ya de la Segunda Guerra Mundial, y tal como Hopper la ha sufrido, entre otras razones porque él mismo ha contribuido a ella durante tantos años como ilustrador, esa proliferación de las imágenes que banaliza nuestro contacto con la pintura es precisamente el gran enemigo que el pintor moderno, los pintores de la nueva objetividad alemana o los pintores de la metafísica italiana, algunos pintores surrealistas, el gran enemigo que hay que combatir para obtener como una especie de revelación en un plano más alto que el plano de la cotidianidad y de la repetición y de la proliferación, una revelación de una especie de realidad que está por encima, en el sentido de que tiene como una mayor, no sé cómo decirlo, como una mayor plenitud óntica, se podría decir. Si no fuera porque vemos esta escena de interior un poco como de reojo, mirando a través de una ventana, como un paseante que está paseando por la acera, de repente se encuentra con una ventana abierta de par en par, es verano, y de reojo capta una escena que no comprende en un primer momento, pero en la que advierte una especie de amenaza latente, una especie de inquietud profunda que es lo que ancla y lo que fija su atención. Al comentar este cuadro, otro pintor, amigo de Hopper y uno de los pintores, un pintor poco conocido hoy, pero uno de los pintores americanos más interesantes del siglo XX, Charles Burchfield, comentando este cuadro en Art News en 1950, habla del silencio de los cuadros de Hopper en general y de repente se refiere a este cuadro y dice, es que hay ocasiones en las que el silencio puede ser deadly, puede ser mortal. Puede ser mortal en el sentido de que puede ser un silencio que nos puede matar. Hay una violencia contenida en la relación entre esos dos personajes que solamente advertimos precisamente porque lo vemos de paso y porque lo vemos desde una posición de verosimilitud más que como una descripción real. Hay una serie naturalmente, de props, ayudas a las que el pintor recurre. Por ejemplo, el almohadillado de la jamba de la ventana abierta se repite su ritmo en la puerta que cierra la habitación, y eso de algún modo contribuye a puntuar y a darle un ritmo a esa escena que es un ritmo formal, pero que es un ritmo formal no gratuito, sino que tiene como objetivo el subrayar y el acentuar el carácter dramático de la situación que el pintor representa. Esa reflexión sobre la construcción de la verosimilitud como una construcción que parte de algún modo de las reglas del arte, como dice Aristóteles, las reglas del arte de la poesía o las reglas del arte de la pintura. Esos son los años en los que se produce una reflexión más intensa sobre la especificidad de la pintura y de sus valores, tanto en el lado de la crítica como en el lado de los artistas, como incluso en el lado de los historiadores del arte. Puede producir, inspira toda la reflexión de Hopper como pintor. Creo que es Brian O'Doherty, en un ensayo
sugiere un paralelismo entre este cuadro de Hopper y un cuadro de Homer tardío, que es de 1901, que efectivamente el paralelismo principal, aparte de la composición, de la luz, de la hora casi, ¿no? Pero el paralelismo principal se encuentra en una cualidad que en los diarios de Josephine Hopper aparece, que es una cualidad que Hopper está buscando constantemente, una cualidad que describe en francés, avoir du poids, tener peso. El andén este de la estación de Pensilvania, visto a la primera luz del amanecer, es un andén de hormigón con un peso y con una dureza impenetrable. Y el vagón cuyo extremo vemos a la parte izquierda del cuadro, el último vagón del tren, que está ahí parado, no sabemos por cuánto tiempo todavía, es un vagón, ese es el comentario de Josephine Hopper, como de plomo o como de hierro, dice, o como de un metal pesadísimo. Son valores que tienen que ver con unas ciertas reglas del arte del pintor a las que Hopper va a estar atento cada vez más y de las que no habla, de las que tampoco han hablado mucho los historiadores, pero que podemos empezar a discernir mejor si pensamos en sus referencias. Estoy pensando, por ejemplo, en estos dos cuadros, este y este, en donde, ahora durante los días en que he estado instalando la exposición, he tenido ocasión de verlos muy de cerca, de casi convivir con ellos durante horas, y de repente he descubierto una cosa que ustedes podrán descubrir si van a ver la exposición, no aquí, no en esta proyección. Y es que si ustedes se acercan al cuadro y lo miran de cerca, el cuerpo de la mujer que está frente a la ventana no cabe en la cama. Es una primera constatación evidente. Cuando se ve de cerca, esa constatación es muy, muy evidente. Un efecto parecido ocurre con Habitación de Hotel. Sin embargo, yo he convivido con Habitación de Hotel durante 14 años como conservador del museo y he estado, nunca había reparado en ese problema. ¿Por qué ahora lo he visto? Es más, si miro una reproducción, e incluso ahora viéndolo aquí proyectado en la pantalla, ese efecto no se produce. Es un efecto que se produce cuando estoy muy cerca del cuadro. Entonces, ¿a qué se debe? La única explicación entre la visión del cuadro cuando está reproducido en un libro y la visión del cuadro cuando me sitúo a 1,50 m o 2 metros del cuadro, es que cuando estoy a 1,50 m o 2 metros del cuadro veo muchos más matices de color y sobre todo veo la textura. Es decir, relaciono el cuadro con mi cuerpo, relaciono el cuadro con la dimensión de mi cuerpo, con mis manos, no solo miro con los ojos, sino que se produce una somatización de toda mi visión. Y en esa somatización, efectivamente, la habitación es mucho más pequeña que cuando veo el cuadro en una reproducción. La butaca verde que está situada entre los pies de la cama y la ventana del fondo no cabe.
y la muchacha tampoco cabe si la acostamos en la cama. Y eso es porque todo el fondo del cuadro, esa pared blanca, esa pared iluminada de blanco, o incluso el store pintado de amarillo, la pizarra negra, esa especie de rectángulo negro de la noche que se ve fuera de la habitación, tiene una cualidad táctil que la aproxima a mi visión. Los veo mucho más cerca. A lo largo de la historia de la pintura se han inventado miles de procedimientos para representar el fondo de un espacio como que está situado más al fondo que lo que está en primer término. Por ejemplo, los colores se vuelven un poco más neutrales, la textura es un poco más líquida, más incorpórea. En cambio, aquello que está en primer término tiene una textura más corpórea, los colores están más saturados. Eso es un efecto del oficio. Evidentemente, Hopper conocía esa regla, que es una regla natural del oficio de pintar. Y, sin embargo, en esta representación rompe con esa regla. La calidez textural, táctil del muro o del store amarillo del fondo, o la calidez, sobre todo, en este caso, del cuadro del azul, esa sombra azul que invade el rincón de la habitación donde está situada la cama, nos lo aproxima porque él ha querido aproximarlo. ¿Por qué ha querido aproximarlo? Bien, ha querido aproximarlo para producir precisamente ese efecto de realidad más intensa al que me estoy refiriendo como correlato, de algún modo, del sujeto construido. Del sujeto construido que ve aquello que la banalidad de la repetición no le permitiría ver de otro modo. Esa revelación de una realidad más intensa que está en el presente, pero que solo descubrimos momentáneamente, instantáneamente, es seguramente uno de los objetivos que caracterizan la construcción de la verosimilitud en el arte moderno y en la literatura moderna. James Joyce se refería a epifanías. El novelista debe tratar de describir la realidad, pero quitándole el barniz de lo banal, construyéndola desde un sujeto construido consistentemente, desde esa verosimilitud de la que hablaba Aristóteles, pero produciendo ese efecto de sorpresa que consiga anular, digamos, la banalidad, la trivialización del déjà vu. Son los valores pictóricos que Hopper descubre en Rembrandt y en Vermeer, y de hecho podrían verse estos dos cuadros que en la exposición he montado casi cara a cara como exploraciones por parte del artista de esas dos sensibilidades, esas dos maneras, esos dos sujetos construidos diferentes representados por Rembrandt y por Vermeer respectivamente. Este sería Rembrandt, o si se quiere, si se observa la manera en que están construidas las sombras en el cuerpo de la modelo, con unos grises plomizos, azulados. Se podría pensar también en Courbet, y de hecho la postura de la modelo es la misma que la de la modelo del taller de Courbet, y en el otro caso
el modelo es más Vermeer, es más un Vermeer monumentalizado, de algún modo. Es una visión, por tanto, desde un sujeto construido y una visión destinada a representar como una realidad, como un objeto que vaya más allá de la trivialidad y de la banalidad de la ilustración o de la experiencia cotidiana. Son escenas de la vida cotidiana, pero en donde la vida cotidiana, efectivamente, se nos carga se nos impregna de una especie de plenitud que solamente se puede manifestar a través de la memoria. Hay un cierto paralelismo, luego los temperamentos y la manera de pintar son muy diferentes, entre Hopper y Bonnard. Este es un cuadro de Bonnard, el bol de leche, pintado en 1918, y que tiene una relación bastante estrecha con las primeras pinturas de Matisse, las primeras pinturas realizadas por Matisse en Niza. En 1918, Matisse visita a Bonnard en Le Canet, cuando en el primer año que está establecido en Niza, y este es uno de los cuadros que ve. Y no es difícil reconocer ecos de la balaustrada y la ventana abierta a la noche que vemos en Bonnard. No es difícil reconocer ecos de esa balaustrada y de esa ventana abierta en las primeras pinturas que Matisse pinta en Niza, en el Hotel Mediterráneo, con una balaustrada parecida. La diferencia, esto lo he escrito en otro ensayo, la diferencia entre Matisse y Bonnard sin embargo, es fundamental. Y es que Matisse pinta tratando de reproducir conscientemente el acto mismo de la visión, mientras que Bonnard pinta de memoria. En eso hay un cierto paralelismo entre Bonnard y Hopper. Hopper pinta siempre en su estudio, y por mucho que Josephine dice que posa siempre para sus cuadros, no creo que posara más allá de 10 minutos o 15 minutos, el tiempo de tomar una nota acerca de las proporciones de los brazos o de las piernas en una determinada posición, porque el mismo Hopper dice que no pinta ni siquiera a partir de fotografías, una práctica muy común entre los pintores de su generación, porque las fotografías le dan un espacio que no es el que él busca y le distraen de su búsqueda. La presencia del modelo, dice Bonnard, me molesta. Él pinta siempre también a su mujer, pinta a Marthe, pero la pinta, toma una nota, la ha visto, y este cuadro es Marthe sufría de insomnio, y por las noches se levantaba, iba a la nevera, cogía un poco de leche para beber un poco de leche antes de volver a la cama. Esa visión de la mujer en su insomnio, que se pasea por la habitación, que flota un poco como un fantasma, esa impresión de el pintor que está durmiendo y de repente se despierta y ve a su mujer paseando a la luz de la luna en la habitación. Eso es lo que trata de reflejar, lo que trata de transmitirnos Bonnard. Es una pintura que refleja escenas visuales, pero que las refleja como en un flash de memoria. Esa cualidad se va acentuando en la pintura de Hopper, y la irrealidad de su mundo se va haciendo cada vez más intensa a lo largo de los años 50 y 60. De este cuadro, mañana en South Carolina, habla también la biografía de Gail Levin, y es uno de los poquísimos cuadros acerca de los cuales Hopper ha dicho algo, algunas pistas. Parece que
el cuadro estaba recién pintado, es el único cuadro que pinta en 1955, está pintado en Cape Cod, y llegan unos visitantes, se sorprenden un poco, es el único personaje de color que hay en la pintura de Hopper. Dicen, esa mujer es de color. Y dice, sí, es que eso ocurrió en Carolina del Sur. En Carolina del Sur. Dice, sí, yo estaba pintando, habíamos ido a la playa y estaba pintando al aire libre y había una casita muy pequeña de madera y de repente salió esta mujer a ver cómo pintaba. Un rato de silencio. Se llamaba Dina. Otro rato de silencio. Tenía un marido que era un borracho y un pendenciero. Otro rato de silencio. Eso ocurrió en 1929. El cuadro está pintado en 1955. Es decir, 26 años más tarde. Es efectivamente un flash de memoria. No me importa si es realmente o no un flash de memoria. Lo que me parece entender es que Hopper quiere que lo veamos como un flash de memoria. Quiere que lo veamos un poco como eso que Joyce llamaba una epifanía. Y en ese adelgazamiento, en esa espiritualización o desmaterialización que caracteriza la evolución de la pintura de Hopper en las últimas 2 décadas de su trayectoria pictórica, se produce también una aproximación muy curiosa de la que la bibliografía no habla. Didier, he visto en su conferencia que también se refiere a ella, se produce una aproximación como a la pintura de los primitivos italianos. Si ustedes entornan los ojos y miran el cuadro de lejos, es como una viñeta de un primitivo italiano. Son los colores, es la construcción del espacio, es sobre todo el contraste entre el personaje y la figura de la escena y la absoluta desnudez del paisaje. Un cielo azul inmóvil, la raya del mar apenas pintada, es una raya delgadísima del horizonte, las hierbas invadidas de luz, secas, que vemos en la playa a la derecha, y de repente esa aparición de esa mujer que no parece que haya salido simplemente a ver pintar a un pintor que está pintando. Es una mujer que va con pendientes, pamela roja, vestido rojo, tacones altos, y que se planta así como una manifestación casi de lo sobrenatural. Los primitivos italianos, las constituciones del gremio de los pintores de Siena, los miembros del gremio no están descritos como pintores, sino como manifestatori delle cose meravigliose, como aquellos que nos muestran, que ponen de manifiesto las historias maravillosas, las historias que cuentan los oradores en sus púlpitos, en donde nos hacen ver, pues, la vida de Jesús en todas sus. Eso es precisamente el efecto de verosimilitud que un pintor como Giotto trata de obtener en sus representaciones pictóricas. Ven ustedes el cielo azul, el personaje es una manifestación de las cosas maravillosas, es una manifestación de una epifanía. En este caso, de una epifanía real. Lo que ustedes están viendo
es de la Cappella Scrovegni de Padua, y lo que están viendo es la escena de la resurrección de Cristo, en donde vemos a María Magdalena. María Magdalena ha ido, recuerden ustedes, la historia está en el Evangelio de San Juan. María Magdalena ha ido a la tumba de Cristo, y a la tumba de Jesús, y se la encuentra, es por la mañana, a primera hora, la primera luz de la mañana, se la encuentra abierta. Y la tumba está abierta y no hay nadie dentro, y lo único que hay son, dice San Juan, 2 ángeles blancos, vestidos de blanco, y ella les pregunta, ¿dónde está el Señor? Y ellos le dicen, ya no está aquí. Y en ese momento, dice San Juan, María Magdalena oye una voz que la llama, María. Y entonces se vuelve y descubre que es Jesús. Y dice, Rabunim, maestro. El Evangelio está escrito, como recordarán, el Evangelio de San Juan, en un griego, pero es un griego un poco hebraizante. Maestro, y se tira a sus pies. Pero en ese momento se produce la decepción más cruel, que tiene que ver quizá con la verosimilitud, con el carácter fantasmagórico de la verosimilitud. San Jerónimo lo traduce al latín como noli me tangere, no me toques. Gracias.